Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Esther, capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y bondad. Gracias por este día que nos regalas. Queremos pedirte que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti. Te agradecemos por escuchar esta oración que elevamos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante la forma en que el libro de Esther se desarrolla y nos presenta su temática. En el capítulo 1 se presenta el rey. En el capítulo 2 presenta a Esther. Y en el capítulo 3 presenta a Amán, quien se constituye el enemigo del pueblo de los judíos y procura su destrucción. El capítulo 3 comienza describiendo la actitud de Amán, que se contrasta con la actitud de Mardoqueo. Leamos los versículos 1 al 4. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya se les había manifestado que era judío. Varios elementos que debemos considerar de la narración de este breve pasaje. Número 1. Cuando dice después de estas cosas, es decir, después de la coronación de Esther y de describir el complot para matar al rey, se indica así un periodo indefinido, quizás de considerable duración. Los sucesos de este capítulo acontecieron entre el año 7 y el año 12 del reinado de Asuero, es decir, alrededor del año 474 a.C. En segundo lugar, se presenta a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Recordemos que Agag fue un rey amalecita a quien Saúl no quiso matar, y por desobedecer la orden del Señor, Dios hizo rey a David. Recordemos que los amalecitas siempre estuvieron en pugna contra los israelitas, y hacía ya bastante tiempo que Dios había pronunciado una maldición sobre ellos, y donde se le pedía a Israel que borrara la memoria de Amalec de la superficie de la tierra. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 al 19. Leamos. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató retaguardia de todos los débiles que iba detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerza. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Pero al parecer esto no se había cumplido del todo. En tercer lugar, Amán aparece en el escenario como consejero importante del rey. El pasaje destaca dos cosas. Número 1. Amán es un hombre ambicioso, lleno de orgullo y con el deseo de recibir el reconocimiento de todos los pueblos. Y en segundo lugar,
Asuero le reconoce y ordena que todos los funcionarios se postraran ante él. Este acto indicaba sumisión, lealtad y obediencia. Quizás el rey había ascendido a Amán desde su posición inferior. La orden especial requería que todos, aun los que podrían haber sido antes superiores a Amán, se postraran ante él. En cuarto lugar, el texto no explica por qué exactamente Mardoqueo no se postraba ante él, pero es claro que los judíos, en señal de respeto, se postraban ante un rey, ya sea este israelita o pagano. Esto lo vemos en varias historias de hombres como Abraham. Pero en este caso Mardoqueo no obedeció la orden del rey y no se da explicación. Quizás se debe a que Amán exigía adoración que solo le pertenecía a Dios, y un benjamita descendiente de Saúl no se iba a postrar ante un agagita. Elena de White nos ayuda a entender lo que está sucediendo en este pasaje. Ella comenta: el edicto persa que brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 149. Es decir, no solamente exigía reconocimiento por autoridad, sino que exigía adoración y reverencia que se le debe a un Dios o a un semidios. En otro aparte, Elena de White comenta: Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. Libro Profetas y Reyes, página 441. Así que, bajo la convicción de un hombre tan fiel como era Mardoqueo, no iba a hacer las cosas solo por conveniencia, no iba a renunciar a su fe solo para evitar problemas, así que no iba a adorar a Amán. En quinto lugar, los funcionarios amigos de Mardoqueo trataron de persuadirlo. Significa que sus colegas lo estimaban mucho, procuraron darle una buena oportunidad antes de denunciarlo. Desde el punto de vista de ellos, era un serio precedente. Si podía burlarse así de un decreto real, ¿qué sucedería con otros? Pero fue la oportunidad para que Mardoqueo descubriera la razón por la cual no adoraba a Amán y le declaró que era judío. A lo mejor nadie sospechaba que era de otra nación o de otra religión, pero su actitud marcó una diferencia. Siguiendo con el estudio de Esther, capítulo 3, notamos que se despertó el odio de Amán. Leamos los versículos 5 y 6. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Es evidente que la falta de respeto de Mardoqueo fue advertida por Amán solo por intermedio de los siervos del rey. El proceder de Mardoqueo y la explicación significaban que los judíos, por donde quiera que se oponían a Amán, el abierto desafío de Mardoqueo manifestado osadamente en la misma puerta del palacio, no podía significar sino una cosa para Amán: conspiración. Por lo menos así lo interpretó Amán. Y si Mardoqueo justificaba su conducta con motivos religiosos, todos los que pertenecían a su religión también debían ser implicados. Si Amán solo hubiese informado a Jerjes que uno de los funcionarios subalternos de la corte desobedecía su edicto real, seguramente Asuero habría condenado a muerte a Mardoqueo. Pero este, como judío, aún lo había insultado. Por lo tanto, había que castigar a los judíos como nación. Si los judíos y su religión eran un obstáculo en el camino del orgullo y la seguridad de Amán, había que sacrificar a ambos.
Así que Amán decide ejecutar un plan para exterminar a los judíos. Leamos los versículos 7 al 11. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes 12º, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos y no guardan las leyes del rey. El rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean ingresados a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, el agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Los acontecimientos que se describen ocurren en el mes de Nisán, que es el mismo mes Abib de los judíos. En el año 12º de Jerjes, que va del 5 de abril al 474 a.C., al 21 de abril del 473 a.C. Así el cómputo persa. Todo comenzó con una práctica en particular: echar suertes. Desde tiempos inmemorables se ha practicado en el cercano Oriente la costumbre de echar suertes como un medio para determinar si una ocasión es favorable o no para ciertos proyectos. Se echaba la suerte por medio de dados, astillas de madera, lonjas de pergamino, por medio de piedras blancas y negras y en otras formas. Los judíos creían que la providencia velaba de alguna manera especial cuando se echaban suertes, y suponían que los asuntos decididos de esta manera estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Pareciera que Amán hizo que se echaran suertes primeros para determinar el día del mes y después el mes. Es indudable que la suerte indicó el día 13º de Adar, el 12º y último mes del año. Así que Nisán y Adar eran nombres babilónicos. Nisán el primer mes, Adar el último mes. Adar corresponde aproximadamente para nosotros como el mes de marzo. Pero, ¿qué iba a ocurrir? Entonces es cuando Amán aprovecha y con sutileza comienza a acusar indirectamente a los judíos. La acusación que se fraguó contra el pueblo de Dios fue la siguiente: un pueblo diferente que no acata ni obedece las leyes del rey, un pueblo que tiene sus propias leyes. Eso no es bueno para la estabilidad del imperio. Esto es la acusación de Amán. Acusación que estaba fuera de la realidad de las leyes justas de los medos y los persas. Las naciones sometidas se les permitía tener su propia religión y mantener ciertas tradiciones especiales. Así que la acusación contra el pueblo de Israel fueron exageradas. Incluso se le ofreció al rey una gran cantidad de dinero para tener la orden de destruir a este pueblo en particular. Asuero rehusó el soborno, pero le dio autoridad a Amán de hacer lo que considerara mejor. Así que Amán tenía ahora toda la autoridad para destruir a los judíos. Hasta ahora su plan le salió como él esperaba. El enemigo verdadero de Israel estaba detrás del plan de Amán para destruir la adoración al verdadero Dios. Elena de White comenta lo siguiente: la decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra este pueblo en particular. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban en el conocimiento del verdadero Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 149. No olvidemos que siempre el plan del enemigo es tratar de boicotear el plan de Dios. Siempre va a tratar de destruir todo lo que lleve a las personas a la adoración al verdadero Dios.
Esto ocurrió en el pasado y será el plan que el enemigo tratará de ejecutar al final de la historia. Con la autoridad determinada por el rey, Amán expide el decreto de muerte contra los judíos. Leamos los versículos 12 al 14. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, para que se escribieran conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue dada a conocer a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Los escribanos siempre debían estar listos en la corte para redactar los decretos reales cuando estos eran pronunciados por el rey y prepararlos para que él los selle. La orden era para que los sátrapas, que eran los jefes de las provincias, los príncipes, que eran como los gobernadores autóctonos o jefes de las tribus conquistadas que disfrutaban de considerable autonomía local, los capitanes que estaban al frente de las 127 provincias que había en el reino. Ellos correspondían o respondían más bien ante los sátrapas, y todo el pueblo en general debía obedecer el edicto del rey. La orden era destruir a todos los judíos. Elena de White resume lo que pasó de la siguiente manera. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del verdadero Dios. Esto está en Profetas y Reyes, página 442. Este sería un decreto terrible que se explica o que se expide contra el pueblo de Dios y solamente es instigado por el enemigo del pueblo de Dios. Satisfecho con lo logrado, Amán se sentó a beber con el rey. Veamos el versículo 15. Los correos salieron con prontitud por mandato del rey y el edicto fue publicado también en Susa, capital del reino. Y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Grande era la confianza que el rey había depositado en este hombre. Era el segundo al mando y celebraban la destrucción de un pueblo. Por supuesto que esta historia nos muestra que este tiene una aplicación en la profecía, porque el odio de Satanás contra Dios y su pueblo se ha manifestado a lo largo de la historia y se manifestará al fin del tiempo. Quisiera compartir con ustedes algunas aplicaciones interesantes que Elena de White hace con respecto a este acontecimiento en particular. Ella dice: los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, lo declaró: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se manifiesten leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto.
Libro Profetas y Reyes, página 444. Siendo así, podemos decir que Amán representa a Satanás, que vive acusando al pueblo de Dios, quien exige adoración y quien exige obediencia. El mundo en general hace su voluntad, el mundo en general sigue sus caminos, pero hay un pueblo que es leal a Dios, un pueblo que no se postra ante Él, sino que rinde honor al Hijo de Dios. Su ira se enciende contra los fieles hijos de Dios y busca su destrucción. Apocalipsis 13 habla de un poder que exige adoración, y el que no lo adore, se dará sobre ellos un decreto de muerte. En este capítulo de Esther se resume la historia del gran conflicto entre Cristo, sus hijos fieles, versus Satanás y sus seguidores. Elena de White nos ofrece un panorama amplio de esta profecía cuando dice: Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un "así dicen las Escrituras" contra los que defienden el día del reposo bíblico. Recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Por los que temen a Dios, no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Libro Profetas y Reyes, página 444. Así que al final del tiempo vendrá sobre el pueblo de Dios un decreto de muerte, igual como en los días de Esther. Los enemigos se unen contra los fieles hijos de Dios, y es ahí cuando el Señor interviene en favor de sus hijos. El libro de Esther nos muestra que Dios es poderoso y fiel, y que antes que este acontecimiento ocurriera, antes que Amán apareciera en el relato y se convirtiera en un instrumento del diablo para hacer daño, Dios ya había hecho provisión para la liberación de su pueblo. Dios había puesto a Esther en el lugar preciso y en el momento adecuado. Apreciado amigo y hermano, debemos resaltar que en medio de la tormenta, de las dificultades, Dios ya ha hecho provisión para nuestra salvación. Dios ya tiene la solución para tu problema. Dios ya ha hecho provisión para tu victoria. Por eso la invitación es: confía en el Señor y entrega tu vida para que Él la dirija. Que hoy sea un día especial donde experimentes el cuidado del Dios Todopoderoso. Es mi oración por ti. Amén.